Bienvenidos al tercer episodio de la Era de las Distros. Hoy continuamos profundizando en uno de los hitos más ambiciosos y valientes de la historia tecnológica de nuestro país. Este es nuestro segundo episodio dedicado íntegramente a Linux, la distribución que puso a Extremadura en el mapa mundial del software libre. Para entender cómo una región que históricamente había quedado fuera de la revolución industrial decidió que no podía permitirse el lujo de perder también la revolución de la inteligencia, hoy contamos con un panel de lujo que vivió aquella aventura desde la primera línea. Nos acompañan Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura durante aquellos años, Carlos Castro, quien fuera director general de la Sociedad de la Información, Jesús Rubio, jefe de servicio en aquella etapa fundamental, y como de costumbre, Jesús González Barahona y un servidor, Lorenzo Carbonell. En los años 90, Extremadura se enfrentaba a un desafío económico y social inmenso. La decisión de apostar por el software libre no fue solo técnica, fue una decisión política y estratégica, para garantizar que ningún extremeño se quedara atrás en el nuevo siglo. Pero, ¿cómo nace una visión así en el seno de la política? ¿Qué lleva a un gobierno a desafiar los modelos establecidos de gigantes como Microsoft? Para empezar este viaje a las raíces de Linux, nadie mejor que el impulsor y máximo responsable de aquella apuesta. Damos paso ya a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien nos explicará cómo se gestó esa idea de mirar al futuro cuando el pasado no ofrecía las respuestas que la región necesitaba. Era una región, como otras muchas de España, que no tenía como aspiración convertirse en región autónoma, en comunidad autónoma. Nuestras necesidades eran otras en esos momentos. Eran necesidades muy inminentes de servicios, de infraestructura, de dotación de infraestructura que no teníamos, etcétera. Pero no estábamos pensando en ser comunidad autónoma. Otras regiones sí, aquellas como País Vasco, Cataluña o Galicia, que habían plebiscitado su estatuto de autonomía en la República, sí tenían antecedentes históricos que le avalaban ese pronunciamiento autonómico. En definitiva, yo he dicho muchas veces que a mí no me gustaba tanto mirar para atrás como mirar para adelante. ¿Por qué yo no quería mirar para atrás? Porque lo que encontrábamos no nos gustaba. Es decir, Extremadura ha sido una región muy desgraciada, muy abandonada. E incluso en la época del franquismo yo diría que hemos sido peor tratados que eran las colonias marroquíes que teníamos en el norte de África. Allí por lo menos se extraía el fósforo y se extraía la materia prima. En Extremadura se extraía la energía y se extraía a las personas. De tal forma que 800.000 personas salieron de esta región, camino de Cataluña, del País Vasco, de Alemania, de Suiza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no encontramos nada en el pasado que nos permitiera asentar la autonomía, decidimos que a lo mejor lo importante era asentarla en el futuro. Es decir, no queríamos ser lo que fuimos, sino que queríamos ser lo que seremos. No podíamos aspirar a estar en la sociedad industrial porque la sociedad industrial se basaba en una serie de factores que nosotros no tenemos. No tenemos puertos, no tenemos agua, no tenemos energía, energía en ese momento, no teníamos acero, no teníamos carbón, no teníamos los elementos básicos que conformaban la sociedad industrial. La sociedad industrial, la reforma industrial, la revolución industrial había pasado de lejos por Extremadura. La única noticia que teníamos de ella era la que nos contaban los inmigrantes cuando volvían en el verano a nuestra región. Pero para hacerse una idea, cuando yo empecé la presidencia de la Junta de Extremadura, había 6.000 empresas en la región. La más importante era una concesionaria de coches. Y al final decidimos que había que intentar trabajar al máximo posible porque éramos la última región en renta per cápita y en PIB. Éramos una región bastante desgraciada, pero trabajando mucho y con muchísimo entusiasmo, fuimos capaces de, en algunos años, crecer por encima de la media nacional. Había años, y se verá en los años 90, que crecíamos al 4%. Pero claro, si nosotros crecíamos al 4% y Madrid, que estaba en el doble de riqueza que nosotros, crecía solo al 2%, la distancia se mantenía. El 4% de 100 es 4 y el 2% de 200 es 4. Por lo tanto, por ahí parecía que era un camino que nos desesperaba. Estamos creciendo mucho, seguimos siendo los últimos. Y de pronto se descubre que empieza una nueva revolución que ya no tiene en cuenta
ni el cemento, ni el carbón, ni el petróleo, ni el acero, ni el aluminio, ni nada de eso. Una revolución nueva que tiene como el factor fundamental la inteligencia, la creatividad, la imaginación. Y dijimos, esta es la nuestra. Este es el sitio por el que nosotros podemos ir, porque la inteligencia está repartida en todos los seres humanos de una forma equiparable, igual. Aquí hay tantos listos como en otras partes y tantos tontos como en otra parte. Por lo tanto, si el cerebro, si la inteligencia es el factor que hace posible una revolución, vamos a entrar en ella de intentamos hacer lo posible para que nuestra gente entendiera de qué se trataba y de qué iba esto. Para ello teníamos que tener una red importante que llegara a todos los pueblos de Extremadura. E hicimos la primera intranet que se hizo en España con 1.500 puntos, me parece. Carlos Castro podrá corregirme porque era el director general, pero con 1.500 puntos y que permitiera llegar a todas las partes de Extremadura, a todos los pueblos, para que cualquiera, un profesor, un alumno, un agricultor, un pequeño artesano, un pequeño comerciante, pudiera conectarse. Juan Carlos, Claro, perdona que te eso interrumpa. ¿En qué años estamos hablando aproximadamente? Para dar estamos hablando contexto. año 98-99. Ujú. En el He año tenido, 98 yo hice un discurso en la Asamblea de Extremadura sobre el debate del Estado de la región que decía cosas que si se lee el boletín de la Asamblea se podrá comprobar que se decía risas. Pues yo dije, llegará el día en que podremos sacar billetes de avión desde nuestra casa, carcajadas. Llegará el día en que podremos pedir citas médicas desde casa, risas. Llegará el día que los agricultores podrán regar desde casa, risas. Porque nadie se creyó que aquello fuera posible. Es más, cuando terminé el discurso y me marché para mi despacho, para la Junta, hubo una reunión del grupo parlamentario mío, de socialistas, y la gente preguntaba a la gente más cercana a mí que si había tomado algo, que si, que si había tenido mala noche, que porque entendían que aquello no Juan era Carlos, si me vino. permites una pregunta relacionada con esto que estás comentando y que a mí siempre me ha parecido, no sé, muy interesante. ¿Cómo tú llegabas a esas conclusiones? Porque si me permites que te lo diga de esta manera, no son conclusiones típicas de un político en general. No me refiero a alguien de Extremadura, sino a nivel nacional. Era muy raro en esa época ver gente en el mundo de la política con ese tipo de discurso, llamémoslo tecnológico, que sé que no lo es, pero que tiene que ver la tecnología como un elemento más. Bueno, porque yo os confieso que yo no quería calentar el sillón. Yo fui presidente casi a la fuerza y dije, bueno, si estoy aquí lo voy a hacer lo mejor posible. Y voy a intentar que mi tierra salga de la situación de marginalidad que ha tenido históricamente. Vi eso y vi que la sociedad nueva que aparecía era una oportunidad para nosotros y decidí que por ahí nos teníamos que meter de hocicos. Porque si no aprovechamos eso, dentro de 50 años seguramente dirían esos imbéciles de los años 90 se dejaron escapar también una revolución que era posible hacer en Extremadura. Y yo pensé que ese era el sitio y el camino. Cuando hicimos la intranet, nos dimos cuenta de que hacía falta software y que esos software costaban mucho dinero. Y por lo tanto, por una cuestión puramente económica al principio, después ya fue una cuestión ideológica, pero por una cuestión puramente económica al principio decidimos, tenemos que buscar algún sistema, algún software que no cueste la burrada que cuesta Microsoft o que cuesta Mac. Mm. Y al final los técnicos fueron capaces de asesorarnos diciendo, oye, existe Linux, existe un software libre que permitirá que se puedan hacer las mismas cosas en los colegios, en los ayuntamientos, en las pequeñas empresas, que te permite hacer Mac y que te permite hacer Wish. Y ese fue entonces la decisión que tomamos, que después nos llevó a poner un ordenador en cada pupitre para cada dos alumnos, con la Y, idea y no, de que eso. no os dio miedo esa decisión en ese momento, porque cuando todo el mundo estaba utilizando, como bien dices, pues ordenadores basados en Windows o ordenadores Apple con Mac, ¿no os daba un poco de dónde nos vamos a meter aquí? O cómo llegasteis a tomar esa decisión que yo creo que políticamente fue muy interesante, pero también muy valiente o muy Era arriesgada, arriesgado, no sé decirlo? era una decisión arriesgada, pero la otra era imposible. Es decir, meter en 1.500 puntos un software, no me acuerdo ya cuánto costaba, me parece que nos costaba cada paquete 5.000 euros. No teníamos dinero para eso.
Al final buscamos dinero para los ordenadores y eso hizo posible que con el impuesto bancario pudiéramos pagar los ordenadores que fueron, no me acuerdo cuándo fueron, los ordenadores, Carlos recordará, pero una burrada de ordenadores en los institutos y en los centros de secundaria. Carlos, Y danos después, números si te acuerdas de los tirón números y ponemos en en el, contexto lo que nos está en el contando. arranque inicial, la compra gorda, 70.000 sí, fueron en ordenadores. total 70.000. 70.000 ordenadores. Hombre, yo ahí, 70.000 es un buen número de ordenadores. yo ahí añadiría, con vaya, el espanto un poco para... de la mayoría de la sociedad y con el espanto de muchos profesores que que no querían ni de broma eso. Yo tuve una reunión con profesores para explicarle el proyecto y dijeron, no, nosotros cuando estudiamos la carrera nadie nos enseñó esto. Y les dije, bueno, pues cada vez que vayan ahí al médico avísenme para que el médico les haga radiografía, porque los médicos actuales tampoco habían utilizado el escáner y, o sea, La resonancia. resonancia magnética, etcétera. Por tanto, ustedes con. Pero en fin, lo pusimos. Tiramos para adelante y fuimos capaces de intentar que nuestros alumnos salieran de los centros siendo digitales de verdad. Digitales quiere decir que puedan tener la oportunidad de utilizar esta herramienta no para hablar más rápido, para hablar con más gente, sino para poder crear, para poder imaginar. Si no recuerdo mal, el modelo que teníais entonces era de un ordenador por alumno en el aula y en general en todas las aulas. Un ordenador por 2 alumnos. Por 2 alumnos, cada- pero que estaba integrado con toda la enseñanza, no era que en ciertos momentos se fueran a un laboratorio, sino que estaba en general integrado con la enseñanza En el misma. aula. En el aula. Por lo cual el profesor podía además tener una cierta enseñanza individualizada con cada uno de los alumnos. Y además hicimos en los centros de profesores programas para que el que tenía una fórmula para enseñar las matemáticas se la contaba al resto a través de los centros de profesores. En fin, yo creo que fue una auténtica revolución. Fue tal la revolución que aunque muchos profesores no la quisieron, y alguna parte de la sociedad no lo entendía, el único que lo entendió bien fue Bill Gates. Bill Gates vino a Madrid a hablar con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué vino a hablar con él y le ofreció 500 millones de dólares para poner sus programas en los institutos de España? Porque yo creo que pensó, como esta gente triunfe, sean capaces de extender esto a toda España y desde España a toda Europa, cuando los chavales que tienen 12, 14, 15 años se hagan adultos y profesionales, van a ir a una tienda a comprar un ordenador y van a pedir que se le ponga el sistema libre, el software libre, que es con el que ellos han aprendido. Sí, de hecho, esa es una de las cosas que a la gente que llevamos un tiempo en software libre siempre nos ha preocupado mucho, que el sistema educativo en realidad está obviando la solución que probablemente es socialmente más interesante basada en software libre y a cambio lo que estamos haciendo es promover otro tipo de programas que necesariamente te van a promover a una empresa. Es una consecuencia inevitable. Y en otros ámbitos siempre yo comento con gente de un poco de mi ramo, ¿no? Que en otros ámbitos sería inviable. O sea, que digas, por ejemplo, no voy a enseñar a la gente a escribir con pluma Parker y nada más que con pluma Parker y no aprenden con otra. De forma que cuando van luego a trabajar, pues aprenden, claro, piden pluma Parker porque es la que conocen, ¿no? En informática hacemos eso rutinariamente, a nadie le preocupa. Vosotros yo creo que fue el primer sitio donde vi una preocupación por este tipo de problemas, que son, como decía antes, mucho más que tecnológicos. Yo creo que son en el fondo problemas sociales, ¿no? Y yo quisiera... un sistema como ese. Yo quería añadir una de las... sobre lo que ha contado Juan Carlos, sobre todo también para poner el contexto. En mi caso yo había aterrizado en Extremadura un poco por casualidad. En mi caso, mi novia era de Badajoz y tuve la oportunidad de irme a trabajar a la Universidad de Extremadura y yo me encontré algunas cosas que eran distintas al sitio de donde yo venía. En primer lugar, y en este caso Juan Carlos era bastante responsable de esa historia, había una ilusión tremenda con la universidad. Es decir, la Junta de Extremadura, la primera competencia, podemos decir, importante que adquiere incluso antes de haber tomado la iniciativa, la Junta había decidido invertir en la universidad y además desarrolló varias iniciativas muy potentes, ¿no? Consiguió, por ejemplo, que las cajas de ahorro invirtieran dinero en la universidad.
decir, ahí había un ambiente ya distinto. Y luego había otra cosa que a mí me llamaba la atención de donde yo venía, que era que había personas que estaban dispuestas a escuchar. Una de ellas, el propio Juan Carlos. Juan Carlos era una persona que, si coincidías en algún momento, era una persona que escuchaba las cosas que la gente contaba y luego, en ocasiones, y yo lo digo, el discurso ese famoso de la asamblea, ninguno de los que se lo hubiera contado o hubiera comentado el asunto antes lo contó tan bien como lo contó él. Es decir, de las ideas que había podido coger de distintos sitios, porque la propia Comisión Europea animaba a regiones como Extremadura que tomaran iniciativas por ahí y tal, pero aquello no tomaba una forma. Sin embargo, esa narración, ese ver que aquello era una oportunidad, era sorprendente y al final consiguió que arrastrara a muchas personas que no nos hubiéramos metido en un lío de esas características si no hubiera habido ese contexto, ¿no? Y además con mucha generosidad. Es decir, era, tú piensas esto, tira para adelante. Ahí no era lo típico Sí, que te encontrabas en otros sitios como, bueno, sí, esto tal, pero no, allí se decía una cosa y se hacía caso. Y de alguna manera eso estuvo también detrás de la aparición del software libre en la historia, porque luego ya, pasado mm, dentro de la estructura de la administración, dijimos, oye, ¿se puede hacer esto? Y el mensaje que recibimos de arriba, en este caso, tanto del presidente como en la propia consejería, pues si veis que eso puede ser, pues tirad para adelante. Y ese contexto, ayudó muchísimo, porque aquello, de alguna manera significaba que se apostaba por, o sea, que no era una cuestión de pose, de decir: "Vamos a hacer tales políticas", sino que había personas que estaban dispuestas a que si había una buena idea y aquello podía tirar para adelante, se pudiera, tirar, ¿no? De hecho, en el primer momento, ese riesgo de quedar excluido es que se multiplicaba, porque una de las cosas que nos encontrábamos en ese origen de la sociedad de la información, que nosotros lo estudiamos, podemos decir, de una manera más teórica, era que había un riesgo tremendo de multiplicar la exclusión, que solo los centros urbanos, que Extremadura tiene muy pocos y muy pequeñitos, estuvieran conectados y que el resto de la región llegara cuando llegara a esta historia, ¿no? Entonces, eh, mm, varios compañeros de la universidad que de una u otra forma acabamos colaborando con la administración de una manera más directa o indirecta, el primer problema que se puso encima de la mesa fue: como esto se vaya para adelante con el ritmo que quiere Telefónica y la infraestructura, esto va a estar disponible en las ciudades y en los pueblos vamos a multiplicar la exclusión y va a existir ese problema, ¿no? Y entonces se lanzó la idea de primero una intranet y luego que participe todo el mundo. Y yo me acuerdo que una de las frases que se convirtió casi en el leitmotiv era: esto sí lo queremos si no dejamos a nadie fuera. No dejar a nadie fuera era que el pueblo más pequeño de Extremadura llegara en el mismo momento en el que los demás llegaban a la historia, ¿no? Además había también. lo cual, de nuevo, perdona, Carlos, nada más para ponerlo en contexto para la gente más joven que nos oiga. Estamos hablando del año 97, 98, 99, cuando Internet era algo que estaba empezando a ocurrir todavía. O sea, en esa época yo todavía me estaba conectando con un módem de 1200 y cosas por el estilo para conectarme a Internet. Y vosotros estabais pensando ya en ese momento en una red que llegara a todos los pueblos, conectada con cosas del orden de decenas de miles de ordenadores. Yo creo que en ese momento, vosotros me podríais corregir, pero creo que probablemente tenéis los planes más ambiciosos de cualquier otra comunidad en España y probablemente incluyendo a nivel nacional también. No creo que hubiera otra gente que tuviera esa idea de vamos a interconectar todo, pero además tuviera un plan concreto para hacerlo. Y me ha parecido muy interesante lo que has comentado, que ya nos había comentado Jesús el otro día, sobre esta combinación de, por un lado, dejar hacer a la gente a los técnicos, digamos, a la gente que está haciendo, pero por otra parte también el sentiros apoyados. ¿En qué momento podríais decir, cualquiera de los tres que participasteis en ello, que pensáis que encajó todo esto? Porque yo tengo la impresión de que poco a poco fueron apareciendo las piezas, la idea de hacer una red, la idea de montar, en un momento la idea de software libre por cuestión económica, como habéis dicho y tal,
pero en algún momento empezarían también a venir información de fuera, uy, locos, ¿qué estáis haciendo? No sé qué, y en algún momento tuvo que ser donde esto, digamos, encajara y la gente sintiera ese espacio y a la vez ese apoyo que permitió que la cosa se convirtiera en real. O visto desde fuera es la impresión que yo tengo. ¿Cómo lo veis vosotros? Fíjate, Jesús, perdona, Carlos. Lo primero fue razón económica. Teníamos que rellenar la red y no teníamos dinero para el software propietario. Pero después ya esto se racionalizó y desde mi punto de vista yo le explicaba a la gente diciéndole, mire, si yo contratara la construcción de una carretera y vinieran 10 empresas, 9 cobrándome no sé cuántos millones y una que dice yo lo hago gratis a cambio de nada, ¿usted qué haría? Bueno, pues eso es el software libre, que de pronto viene alguien y dice, oiga, yo le ofrezco a usted un software de Linux, pero que los técnicos, tanto Jesús como Carlos y más gente, transformaron en Linux. Eso era una razón democrática, era una razón que no tenía más remedio que hacer y no entendía yo por qué el resto de las administraciones no apostaban por eso. O sea, alguien le ofrecía algo gratis y dice, no, no, yo pago. No, pues, mire usted, está usted yendo contra la ética del poder. En segundo lugar, eran razones culturales, porque dijimos, vamos a ver, esto no puede arruinar a nadie, a las grandes a las grandes corporaciones. Yo ponía el ejemplo de que en muchos pueblos y en muchas ciudades, cuando los coches eran todavía no eléctricos, bueno, había muchísimos pequeños talleres y la gente metía la mano, abría el capó, metía la mano y te la arreglaba. Pues se hundió la Ford, la Volkswagen, no se hundió ninguna. Bueno, pues esto provocaría que hubieran muchos pueblos, pequeños talleres de gente joven que entendía de lo que era la tecnología y que podrían estar ayudando a la gente que manejaba los ordenadores sin tener que estar constantemente llevando al de Microsoft para que te volviera a vender una licencia corregida. Yo me acuerdo que tuve una reunión con Stellman y me dijo, le voy a explicar a usted fácilmente la diferencia que hay entre un software propietario y un software libre. ¿Usted cocina? Le dije, sí. Pues si yo le doy una receta, si es propietaria, usted tiene que hacer la receta exactamente como se dice en el papel. No puede poner 3 gramos de sal si son 2, etcétera. Y si usted cree que con 2 gramos sale mejor, me lo dice a mí, que yo corregiré y le volveré a vender la receta. Bueno, pues esa es la diferencia, un software propietario y un software libre. Más claro no se puede decir. Y después había razones de tipo, político. Es decir, yo presumía diciendo: "Yo soy un socialdemócrata del siglo XXI", porque la aspiración de un socialista es repartir la riqueza entre la gente. Y hemos encontrado un sistema donde tú repartes conocimiento sin quitárselo a nadie. Pues cuando nosotros expropiamos alguna finca, es verdad que a la duquesa de Alba le quitamos la finca para dárselo a a los agricultores, pero aquí no le quitábamos a Bill Gates nada. Él seguía con su conocimiento y nosotros lo extendíamos. Por tanto, había también una razón de tipo político. Y después, bueno, después ya he visto que me equivoqué. Había una razón del socialismo internacionalista, las redes sociales, hablar con todo el mundo. Lo que pasa es que después las redes sociales, que era un instrumento de libertad, se han convertido en un instrumento de cobardía, donde la gente oculta su identidad. Entonces, todas esas razones ya no eran puramente económicas, eran ya razones que daban vida a un proyecto político. Y desde ese punto de vista que estás comentando ahora, y la pregunta es más para Carlos y para Jesús, y ni siquiera es pregunta, es un poco a ver cómo lo veis, esto que comentaba yo antes de sentiros apoyados políticamente, como ha estado comentando ahora Juan Carlos, pero a la vez sentir que teníais que desarrollar esta idea, porque una cosa es tener la idea así en general y otra muy diferente, y los que somos ingenieros lo entendemos bien, es aterrizarla y hacer que todo esto que has comentado, Juan Carlos, de verdad en la práctica funcionase. ¿Cómo funcionó eso desde el punto de vista del día a día? ¿Cómo encajó todo esto? No, ahí Jesús también puede contarlo. Pasó el efecto, este fue el efecto bueno de arriba y bueno de abajo. Aquello era una pregunta, ¿no? ¿Hay alguna alternativa? Y empezamos a buscar y a preguntar con unos, con otros, buscando por ahí. Y una de las cosas que nos damos de momento es que había un montón de gente que si se lo contaba se ilusionaba. Y además había también otro montón de gente que estaba dispuesta a ayudarte
generosamente, porque en la administración se está acostumbrado a que cuando hay un tema que se va a resolver y tal, automáticamente hay empresas que quieren conseguir contratos y tal, y aquí la cosa era distinta, ¿no? Un poco por contactos con los propios profesores del sistema educativo, con gente que se conocía, cuando lo comentábamos, y eso Jesús lo puede decir, eh, el mensaje que nos llegaba era, oye, esto se puede hacer. La pregunta que yo le hacía a Jesús prácticamente todas las mañanas cuando entraba en la oficina es, ¿pero tú estás seguro de que esto no lo han hecho en ningún sitio? Y esa era un poco lo que nos planteaba. Y la respuesta era, pues parece que no, pero que tampoco, pero que se puede hacer, que no es que, ¿no, Jesús? Sí, yo creo que Yo ese como era... componente que se podía hacer es fundamental. Para mí, tal como los veía en la época, era vosotros os veía como gente que creíais que esto se podía hacer. Y de hecho lo estabais haciendo, pero para poderlo hacer, primero os tenéis que creer que se podía hacer. Que yo creo que es un salto, no sé cómo diría, conceptual, que es muy difícil de dar muchas veces. Sí, pues yo creo que ahí se sumaron un... Sí, yo me venía a casa muchas veces cuando Carlos me preguntaba eso. Yo ya miraba, ya para abajo ya no miraba porque yo era el que estaba abajo. Pero el caso es que lo veíamos y es verdad que había la parte técnica, estaban completamente vendidos por la historia de tirar para adelante. Y eso dio muchísima seguridad, claro, porque en el fondo era una apuesta que podía ser por cuestiones económicas, después políticas, ideológicas, etcétera, pero había una base tecnológica que tenía que funcionar, si no todo se caía, evidentemente. Y yo creo que ya más a nivel más bajo de técnico, bueno, de administrativo que teníamos en el propio servicio y demás, todo el mundo estaba ilusionado porque veían que era algo diferente. También es verdad que en ese momento yo veía que la gente, me acuerdo cuando se presentó Lines en mi servicio, la gente, pero desde el administrativo, la auxiliar administrativa y demás, una gallega, me acuerdo, estaba todo el mundo como desbocado y ilusionado, porque ya no era trabajo de funcionario hecho de 8 a 3 y gris y ya está, sino que era algo distinto. Y era algo tan distinto que como, ¿y esto se puede hacer? ¿Y esto se puede hacer? Pues era una pregunta, al principio era cada día, después era cada semana y demás, pero siempre había algo que, pues te encontrabas un obstáculo, un reto, vamos a llamarlo mejor así, ¿no? Y lo ibas resolviendo. Entonces estaba el periodista que tenía que irlo documentando, todavía un poquito bajo secreto y demás. Como que todo el mundo estaba diciendo, aquí hay algo que no sabemos, algunos lo entendían y otros no, la parte más técnica sí, otros no, ¿no? Pero todo el mundo estaba ilusionado. Y después, por lo que han dicho Carlos y Juan Carlos, mirabas para arriba y no es que te sintieras arropado, sino que arropado y acompañado, decir, no, no, venga, si lo veis, tirad para adelante a ver hasta dónde llegamos, a ver hasta dónde llegamos. Y vimos que podíamos llegar a cualquier lado. O sea que en ese sentido se dio una conjunción tanto de la parte de arriba más política, como del resto de la parte más técnica, de comunión, hablando así, claro. Y después, que yo lo he dicho siempre y aprovecho siempre para decirlo, de repente saltó la comunidad. Cuando digo la comunidad es no la comunidad del anillo, sino la comunidad de software libre que estaba en todo el mundo, que rápidamente se puso al servicio, lo que decía Carlos. Cuando tú decías algo, es que de cualquier parte del mundo te decían, no, no, ¿qué necesitáis en Extremadura que no funciona, que nosotros lo hacemos para que funcione? Es decir, habían entendido la apuesta tecnológica y, lógicamente, estaban por la labor de ver, desde el punto de vista técnico, ciertas limitaciones y a ver qué pasaba, ¿no? O sea que muy bien. Hay una conjunción clara de unos y de otros. ¿Me oye? Sí, ¿Me oí? dale. Sí, Carlos. Mi única intuición ahí en ese arranque fue que la experiencia que tenía de la universidad, que habíamos arrancado un centro, estábamos, como decía Jesús, en la universidad estábamos todavía un poco en los principios de la conexión a internet y tal. Yo lo que había aprendido era que determinadas cosas que poníamos en marcha en la universidad, pues servidores web y ese tipo de historias, eh, mm, en lo que lo podíamos hacer era cuando no teníamos dinero y se tiraba de Apache y se solucionaban ese tipo de cosas, aquello funcionaba. Luego ya, si tenías que comprar equipo y tal, ahí siempre te encontrabas con el lío de que las licencias era el límite que tenía. Entonces, en 2 o 3 experiencias que tuvimos, pues ahí que pusimos una radio en marcha y que hicimos unas cuantas historias dentro de la universidad. Yo lo que había aprendido intuitivamente era que
con el software libre aquello funcionaba. Claro, luego llegamos a la estructura de la administración, que tenía su sistema y demás, pero aquí estábamos en otra cosa, porque el reto era, al asumir las competencias en educación, era se tenía que poner en marcha, porque en el caso de Extremadura había un déficit ahí de institutos y de infraestructuras que había que hacer, y había unos recursos para ponerlo en marcha. Cuando surgió el planteamiento este de tenemos que meter el ordenador en el aula, claro, los números se disparaban, que ahí era donde decíamos, si esto lo tenemos que hacer con el esquema convencional de comprar ordenadores bajo licencia, nos va a dar para muy poquito. Y ahí fue donde se lanzó la cuestión. Oye, ¿será posible hacerlo? Y pensamos en el tema de lo de la distribución justamente por eso, porque todos los mensajes que nos llegaban era, no, no, se puede hacer. Luego había una especie de obsesión como que el software libre no estaba a Uy, la hemos perdido a altura Carlos, me parece. de lo Se que te ha hacía el cortado ahí. otro software, pero la experiencia nos decía que Pues sí, mira, Sí. que aquello mientras vuelve funcionaba. Carlos, simplemente decir un dato, que como Jesús sé que te gustan los datos, hablo un poco de memoria, pero no creo que no me equivoco mucho. Echamos cuentas una vez de cuánto suponía mantener cada puesto, cada ordenador de sistema educativo, y no llegaba al euro, se quedaba bastante, bastante por debajo. Y además la idea inmediata que nos salía era, y si ponemos más ordenadores, nos sale más barato. Mientras que si lo pones con software propietario, dices, son más licencias, te sale todo más caro. O sea, que es que era como el mundo al revés. Bueno, si es que esto, claro, hay que tirar por aquí sí o sí, y si es que estaba muy claro, ¿no? Y además, me Había, parece que una manera muy interesante, bastante, pues sí, no sé si es democrática o no sé cómo decirlo, de emplear el dinero público. Es decir, el dinero público, pues, claro, viene de donde viene y al utilizarlo con software libre es una manera de remeterlo otra vez en la sociedad, que con sus impuestos lo ha ido creando, contribuyendo a ello y demás, ¿no? Pero con el software libre revierte, porque cuando tú esa información la encapsulas en en software, que en realidad es lo que es, de eso se beneficia cualquier ciudadano. O sea que yo me parece que económicamente era una maravilla también, ¿no? Es una maravilla. la competencia en educación fue clave también para apostar por, ¿me oís? Sí, 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 sí. Sí, fue clave para apostar fuertemente por este modelo. Yo creo que los alumnos de nuestro país tienen todo el derecho de ser educados en cada época con las herramientas que existen en esa época. Es decir, yo he pasado del pizarrín y la pizarrita y escupir para borrar al ordenador. Bueno, pues los alumnos de hoy tienen derecho a ser educados con estas herramientas, no con las herramientas de hace 30 años. Que estamos volviendo, por cierto, porque en Madrid he visto que la presidenta ha dicho que se acabaron los teléfonos móviles, las tablets y todo, es decir, como antes. Pero eso no es capaz de decirlo en medicina. Eso no es capaz de decirlo en medicina. Yo he puesto el ejemplo muchas veces de decir, oiga, si resucitáramos a un cirujano de hace 50 años y lo lleváramos a la clínica de La Paz o al hospital de Universitario de Badajoz y lo metiéramos en la sala de en el quirófano y le dijéramos, ¿esto qué es? Diría el tío, eso no sé lo que es. Pues esto es un quirófano, ¿se atreve usted a operar con el Da Vinci? Y decía, yo no me atrevo. Pero resucitemos a un maestro de hace 50 años y llevémoslos a un aula. Y le diremos, ¿esto qué dice? ¿Esto es un aula? ¿Está usted dispuesto a dar clase? Mañana empiezo con los apuntes, venga, los apuntes míos y empezar otra vez. sí. Entonces, eso nos conduce, el sitio de siempre nos conduce al lugar de siempre. El camino este nos lleva al sitio. Entonces, era necesario que nuestros alumnos pudieran salir de ahí con un sentimiento, un sentido de innovación, de capacidad, de transformación, que no lo tenían si solamente aprendían como habíamos aprendido nosotros en las escuelas. Además, había un hecho que ponía de relieve que, como ha dicho antes Carlos, o lo hacíamos nosotros o no lo hacía nadie. Nadie me refiero a la iniciativa privada o pública. Mire, el primer teléfono que se puso en España lo hizo un extremeño
y lo puso en Fregenal de la Sierra. Tío fue a la feria de París, vio un teléfono, lo trajo, lo montó en su finca, al principio a corta distancia y después con un cuñado en Sevilla, de Fregenal a Sevilla. Bueno, pues en el año 83 nosotros tuvimos que firmar un convenio con Telefónica para que a todos los pueblos de menos de 1000 habitantes pudiera ponérsele un teléfono, porque no tenían teléfono en sus casas. Tenían la operadora. Y lo que decía Carlos, si esto lo hubiéramos dejado, la fibra todavía no hubiera llegado a ningún pueblo de Extremadura, porque Telefónica y las grandes corporaciones emplean su dinero no para hacer justicia social, sino para ganar dinero, que es su cometido, y por lo tanto invierten allí donde fuera rentable. Y hay un dato curiosísimo. En el año 99 nosotros habíamos ganado las elecciones siempre por mayoría absoluta, menos en el año 95 que tuvimos mayoría minoritaria, 95, 99. En el año 99 hicimos el discurso por todos los pueblos de Extremadura de la sociedad del conocimiento, de la información y de la imaginación. Y había que ver a la gente en los pueblos de 1000 habitantes, 500 habitantes, oyéndome a mí hablando de esto. Y nos dieron mayoría absolutísima. Es decir, con el discurso que yo, había gente de mi partido que decía, con esto no vamos a ningún sitio, ¿quién no va a comprar ese discurso? No lo compraron, porque la gente intuía que no podía pasar como pasó con Telefónica, que siendo los primeros, después nos quedamos. Mira, Juan Carlos, esto último que estás comentando es algo que hemos comentado muchas veces ya desde un punto de vista más de fuera, digamos, la gente que no estamos metidos en la política, que es muy difícil hacer comprender a la gente que está en la política que los discursos basados en la tecnología pueden ser rentables incluso electoralmente. Que lo que habéis dicho hace un momento, lo habéis dicho los dos en momentos distintos, Carlos y tú, que el que la gente se creyera que podía hacer las cosas, o sea, que alguien que está en Extremadura o en cualquier parte del mundo se crea que soy capaz de hacer tecnología como cualquier otro, soy capaz de entenderla, lo que comentabais antes de tener mi pequeño taller o grande taller, pero donde yo puedo manejar las cosas porque mi capacidad intelectual es igual que en cualquier otra parte del mundo. Ese discurso, cuando le vas a la tecnología, quiere decir que todos tenemos que entender de tecnología y que tiene que ser una parte fundamental de la política, porque si no, no va a ser. Eso mucha gente no lo entiende como un razonamiento, digamos, político. Es algo que no entra, y si lo veis en las campañas electorales que tenemos en este país y en gran parte de los países del mundo, no es algo de lo que se hable. A mí siempre me parece fundamental, desde cualquier óptica política. Ya sé que tú obviamente tienes tu partido, pero desde cualquier óptica política yo creo que es fundamental. Sin embargo, lo tenemos fuera del discurso político normalmente. Y yo creo que Extremadura ahí fue quizás una excepción muy interesante. No ha habido un solo debate en el Parlamento español sobre estos temas, ni un solo debate. No hablan de esto. Sí. Ellos creen que son digitales. Es mentira. Ellos creen que son digitales porque se levantan a las 8 de la mañana y mandan un WhatsApp y pone, hace un día maravilloso, me acabo de desayunar y me voy para el trabajo. ¿Y a mí qué me importa? Claro que tienen que hablar de estos temas para ver cómo somos capaces de dar una respuesta a los problemas que existen en nuestro país y cómo somos capaces de apoyar a tanta imaginación, tanta innovación que existe en la sociedad, que es la sociedad invisible. Que Madrid no progresa tanto como está progresando gracias al gobierno, progresa gracias a una sociedad invisible que es la que está haciendo todos los días el trabajo diario de innovación, de imaginación, de nuevas empresas, etcétera, etcétera. Y esto yo lo que creo que hay que meter en la cabeza a la gente, y nosotros lo conseguimos. Y además con Carlos, con Jesús, etcétera, trabajaban, no me acuerdo si eran 20 jóvenes que no tenían ningún título ni nada, que no habían querido estudiar, pero que eran unos fenómenos manejando la tecnología nueva. Y a esa gente las metimos en la Junta. No me acuerdo ya qué tipo de contrato lo hicimos y tal, pero ahí estaba creando, junto con toda la comunidad internacional, todas las mañanas, daba gusto. Es que eso era hacer política. Los otros, hacer una carretera lo hace cualquiera si tiene dinero. No, Innovar. tuvisteis un equipo internacionalmente reconocido, yo diría. Además, era uno de estos sitios donde la idea de hacer la distribución, que luego tendría también los problemas que tuviera, pero permitió que tuvierais que tocar todos los palos para hacer que la distribución fuera usable en todos los entornos que teníais, que además eran muy diversos y algunos muy raros, como decíais, un pueblo en mitad de la sierra donde todo tenía que funcionar, ¿no? Pero estamos ya acercándonos al final, porque también tenemos un tiempo para contar, y hay una pregunta que os quería hacer a todos y que tiene que ver con si las cosas eran tan claras y desde el punto de vista, digamos, político, social, incluso económico, como estáis diciendo, todo salía tan bien,
¿por qué el modelo no se extendió y no se convirtió en el modelo dominante en toda Europa o en todo el mundo? No sé Yo qué creo, queréis, si queréis coger la pregunta, si quiere, yo vaya. creo que antes lo ha dicho Jesús o Carlos, me parece, ¿no? El miedo a las grandes corporaciones. Y lo que tú has dicho anteriormente, es decir, te han enseñado que solamente tienes que usar una licencia propietaria. Es como si cuando vas a la academia de conducir, te enseña que tú solamente puedes conducir SEA. No, deme usted el carnet de conducir, yo conduciré lo que quiera, ¿no? Pues yo creo que ha sido por desidia, porque no meterse en nuevas. Si los consejeros de educación de toda España hubieran aceptado este sistema, el sistema triunfa. Y de ahí hubiera pasado al resto de Europa, porque Europa nos premió, nos dio un premio, no me acuerdo ya, nos dio un premio. Y bueno, el Washington Post puso a España en una portada por segunda vez, la primera vez cuando el golpe de Estado de Franco y la segunda vez nosotros. Diciendo, un pequeño pueblo de Extremadura le hace la competencia a Bill Gates. Está en el Washington Post. Es Sí, decir, sí, eso nos lo contó Jesús el otro día cuando estuvimos hablando con él. yo tengo la portada en mi casa porque es una cosa fantástica, así lo vieron ellos. Pero el cambio provoca muchas veces resistencia por parte de la gente. Es más cómodo hacer lo que siempre se ha hecho, y mi tesis es que el camino de siempre nos lleva al sitio de siempre. Sí, Carlos, tú que estabas quizás un poco Claro. más en las trincheras, ¿qué veías de esto? De cuando ibas a contar la experiencia a otras comunidades autónomas o ibas a otros sitios, ¿cómo lo veía la gente? bueno, en el caso de España siempre arrastrábamos un poco el estigma, ¿eh? Es decir, en España nos tomaron un poco en serio. Fuera de España era espectacular. Los primeros que copiaron la historia y se la creyeron y tiraron para adelante a lo grande fueron los brasileños. Los brasileños, coincide toda esta movida cuando gana Lula las elecciones. Él viene del entorno de Porto Alegre, donde ya habían hecho alguna iniciativa, y en el periodo que hubo entre que ganó las elecciones y tomó posesión, los de Porto Alegre se movieron muy rápido para que el encuentro ese que hacían de software libre fuéramos, para contar qué era lo que estábamos haciendo, porque luego ellos mismos exportaron el modelo a Sepro, y una de las empresas que tenían allí rápidamente cogió el sistema y lo desarrollaron dentro de la administración. Es decir, el tema ahí estaba más o menos claro. Luego todas las corporaciones en general se interesaron por el tema, Intel, todos querían ver de qué iba la historia, pero luego yo siempre ahí, y lo he pensado muchas veces, nuestro entorno, el europeo en este caso, no lo pone fácil para la innovación. Y cuando tienes la innovación, el apoyo a la innovación sigue siendo una cosa demasiado burocratizada. Es decir, hay que demostrar antes casi de hacerlo que eso va a tener éxito, mientras que en otros entornos funciona más lo que nosotros conseguimos que funcionara el local. Es decir, allí, que no perdíamos nada, pues se pudo tirar para adelante. Cuando eso fue a un segundo nivel, pues la cosa empezó a ralentizarse. De hecho, Juan Carlos firmó un convenio con Manuel Chávez, con el presidente de la Junta de Andalucía, para ampliar y para colaborar y tal, y ahí ya en esa historia empezaron a aparecer los elementos que de alguna manera era como si ralentizaran aquella historia, ¿no? Como que son demasiadas pegas, y luego yo creo que aquí también, en el asunto este, una administración puede hacer hasta un determinado punto, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, se dinamizó un sistema que existían las universidades populares en Extremadura. La gente de las universidades populares lo vio, dice: ostras, este es el tema con el que vamos a llenar nuestra propia actividad, y entraron ahí a saco. Toda la gente que estaba, pues, dedicada a hacer actividades con los mayores, con tal, automáticamente dijeron: esta es la vía por donde podemos entrar. Cuando eso tenía que trascender, pues ahí yo creo que faltaba esa confianza, la misma que encontramos por la comunidad y la misma que encontramos en el entorno de Extremadura, luego no trascendía. Yo ahí sigo viendo que el límite es que esa innovación, ese recurso, ese apoyo al que está innovando,
en otros sitios funciona y aquí está más dificultado. No soy capaz de hacerlo y mira que hay una de las técnicas de la Comisión Europea tiene incluso una tesis hecha sobre el modelo de innovación de Extremadura y la hizo a posteriori ya de todo el desarrollo y tal, porque esta era de las que revisaba los proyectos europeos que iba desarrollando Extremadura y ella lo estudió clarísimamente y vio que efectivamente el modelo daba, el premio que nos dieron en Europa era dentro de lo que era las regiones que estábamos en convergencia, como era un proyecto de innovación. Pero luego ni las propias instituciones europeas fueron capaces de crear el contexto, ¿no? De hecho, una de las broncas que tuvimos en aquella época fue el tema de lo de las patentes y la historia del software. Es decir, en el momento que trascendía un poco al ámbito superior, automáticamente el peso que tenían ahí las corporaciones era como si neutralizara eso, ¿no? Y en este caso, pues ahí faltó quizás una, un apoyo en el ámbito empresarial, en el ámbito de los recursos de lo que sería la inversión privada en este caso, que hubiera acompañado esa historia, ¿no? Y el esfuerzo Pero fue muy grande. ¿conseguisteis movilizar también a empresas extremeñas? Al menos yo sé que se crearon unas cuantas relacionadas con estos temas. Quizás eso Sí, no tenía Extremadura a lo mejor el suficiente músculo para eso, ¿no pudisteis crear la velocidad necesaria o sí, ahí ten en No, cuenta que bueno, que nosotros, una recuerda de que las cosas, llegó 2008 con la crisis, ¿eh? también? Que ahí también, digamos que se fue un parón tremendo de todo. Porque había aquello muchas fue un empresas que tropezón efectivamente, bueno, grande. muchas, había empresas que efectivamente sí, y además se ponían en contacto con nosotros y nos decían que gracias a todo lo que se había puesto aquí por la digitalización y la sociedad de la información, que ellos como empresas eran reconocidos fuera de Extremadura. Y eso pues a mí siempre me parece que fue una maravilla. Lo que pasa que es verdad que llegó la crisis y fue un Sí, parón tremendo en la historia. Y ahí el después, modelo teóricamente yo creo que estaba muy bien formulado y bueno, las circunstancias son las que impidieron. Ahí, por ejemplo, el hecho de que viniera gente de todos sitios, por ejemplo, el creador de Ubuntu estuvo viéndonos allí. No sé, si él en un momento dado hubiera pensado que aquello era una historia por la que apostar, en lugar de apostar por su marca y decir, oye, pues vamos a tirar esto. No salió la alianza que hubiera hecho que aquello trascendiera de allí. Y luego es verdad que ahí hubo una movilización potentísima por parte de Microsoft, que yo creo que a la larga la hemos pagado muy alta en Europa. Es decir, perdimos a la empresa tecnológica europea que hubiera sido capaz de competir, que era Nokia, que la abducieron prácticamente, y, a cambio de que Microsoft o se quedaron con el control de Microsoft en cierto modo, y aquello, pues, tampoco encontró los suficientes apoyos, ¿no? Y esto sin criticar a nadie. Es decir, yo creo que Juan Carlos lo podían haber seguido muchos más de sus propios compañeros y lo siguieron pocos. Ahí hubo sí, pocos aliados. hay, hay una frase que resume casi todo. Yo me acuerdo de una reunión con profesores y algunos dijeron, si esto fuera tan bueno, ya lo tendrían los catalanes. Y los catalanes decían, gracias a nuestro dinero, Extremadura tiene ordenadores en los pupitres y nosotros damos clases en barracones. Así que ese es lo de. Y después, no, acordaros que yo era el bellotari, es decir, displicentemente tratado por incluso compañeros de mi partido. Yo era el socialista de Puerto Rico. Y entonces de eso, del bellotari, de eso de Puerto Rico, no podía salir nada que fuera tomado en consideración. Entonces consideraron que era, bueno, una excentricidad, como el impuesto a los bancos, que también era una excentricidad. Yo era el Fidel Castro europeo, pero resulta que hoy todo el mundo acepta que hay un impuesto bancario impuesto por este gobierno. Y el impuesto a las eléctricas también era una excentricidad y hoy existe un impuesto eléctrico en toda España. Pero estábamos en Extremadura. Yo hace poco estuve en la exposición Machado, de los Machado, que
que dirigió Alfonso Guerra, y estando con mi mujer en una de las mesas viendo unas cartas de Machado, de uno de los dos, se me acercaron dos señoras y dice, llevamos toda la tarde mirándole a usted y sabemos que le conocemos, pero no sabemos de qué. Digo, hombre, me conoce usted, pues yo soy Rodríguez Ibarra. Anda, claro, el extremeño. Claro. Pues fíjese que nosotros pensábamos que usted era una persona más bajita, achaparrado, regordete, vamos, como un portugués. Tú me- Ya. Esta es la imagen que proyectamos muchas veces por culpa nuestra también. No, de hecho, comentaba al principio que desde mi punto de vista, si queréis un poco incluso histórico a estas alturas, yo creo que la experiencia de Extremadura, en general todas las experiencias que hubo en España en aquella época, no solo la extremeña, pero la extremeña fundamentalmente, ni se conoce ni se les ha dado la importancia que se les habría dado si hubieran tenido lugar en Alemania, por poner un ejemplo. Porque de hecho ha habido experiencias en Alemania, por ejemplo, que han sido mucho más conocidas, habiendo hecho mucho menos. Y eso es algo que desde este punto de vista es uno de los motivos de tener de poner en marcha este podcast, precisamente para visibilizar todas estas cosas, ¿no? Pero, dicho esto, y ya para acercarnos ya finalmente a la terminación, dado que ahora el modelo vuestro, con sus variaciones, pero se está retomando en algunas partes de Europa y del mundo, y que desde ciertos puntos de vista al menos hay gente que seguimos proponiendo que es un modelo que podría ser válido, si vosotros ahora pudierais empezar de cero y dijerais, venga, te vamos a dar la misma situación que tenemos ahora, no la del año 90 y tanto, sino la situación que tenemos ahora, pero vamos, los planes que tenéis entonces, vamos a ponerlos en marcha. Primero, ¿creéis que sería factible con la situación actual, donde, por ejemplo, cosas como la inteligencia artificial ha cambiado mucho el entorno tecnológico, por poner un ejemplo? Pero también, ¿creéis que lo haríais de la misma manera o haríais otras cosas distintas? ¿O simplemente no sería posible porque el mundo ha cambiado tanto que lo que en aquella época fue posible en vuestro contexto, hoy ya no sería posible por otros motivos? ¿Cómo lo veis? La verdad es que no sé responder a esa pregunta. Yo no lo sé, no lo sé. Ha entrado la inteligencia artificial, que yo creo que es un factor que no existía en el año 98, 99, y que no sé si te permitiría seguir por ese mismo camino o por otro. Lo que sí está claro es que teniendo ya, mira, yo tengo mi fundación en una aldea, una pedanía de Olivenza que tiene 14 habitantes. ¿Por qué la he puesto allí? Porque quería que el discurso de la ruralización fuera verdad. Y allí tenemos agua, tenemos luz, tenemos fibra óptica, tenemos internet, tenemos todo para poder hacer un proyecto político, o sea, un proyecto de fundación como el que hemos hecho allí. Entonces, la situación sería distinta porque estaríamos mucho mejor tecnológicamente y desde el punto de vista de las redes. Yo creo que volveríamos a tirar por el mismo camino y volveríamos a necesitar un software libre para poder llevar adelante un proyecto como el que hicimos. No te digo Bueno, más sí, por ahí. yo ahí, al escuchar ahora a Juan Carlos de aquella famosa campaña, me ha dado un poco de melancolía, porque creo que ahora, probablemente hacia las ideas progresistas, justamente lo que falta es eso. Falta un discurso que sea estamos en un discurso defensivo, casi de que, hay que defender una cosa como que se puede perder, pues, el estado del bienestar y este tipo de cosas ante la avalancha que va a venir, pero no le estamos contando a la gente qué otras cosas se podrían hacer. Por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial. Pues ahora, este es el momento de hacer la inteligencia artificial para todos, porque si no actuamos, al final va a ser lo de siempre. ¿Qué es lo que ha pasado con el resto de la yo recuerdo que una de las cosas que siempre nos ilusionaba era, ¡guau! Esto de la sociedad de la información, qué maravilla. Manejando el español vamos a poder hablar con gente de cualquier parte, vamos a poder hacer cosas. Y eso no ha ocurrido y lo que ha ocurrido es prácticamente que se nos ha vuelto en contra. Una herramienta que tenía que haber tendido a la socialización y a ayudar a los que menos tienen y demás, casi se ha convertido justamente en lo contrario, ¿no? Ahora los modelos que hay de negocio son casi modelos esclavistas, en cómo se desarrollan, ¿no? Yo creo que habría que cambiar esa actitud defensiva de, esto se va a ir al garete y no vamos a poder defenderlo, y dar el salto hacia arriba, ¿no? Ahí le tomaría esa ilusión que fue capaz de insuflar Juan Carlos
en una región que, bueno, pues ahí había una opción y se podía tirar, nos la creímos y tiramos para adelante, ¿no? Y ese quizás es donde está parte del problema, ¿no? Que estamos mucho más cuidando, oye, no diga esto, vaya que alguien se moleste, no haga esto, vaya que pase, como una actitud muy defensiva, y lo que está faltando es, no, no, tú propón y tira para adelante, ¿no? Y ese es quizá yo lo que veo, el déficit que veo en este momento, ¿no? Y que ahora se podría plantear exactamente igual. Es decir, ahora hay muchas más posibilidades incluso que hace 25 años y haría falta un discurso político que fuera capaz de llenar esto que está ocurriendo no solo de crítica o de reproche o de defensa, sino justamente de no, yo tengo una idea sobre esto y vamos ahí a sacarla. Y esto de la inteligencia artificial, para lo que nos va a ayudar es para que los ancianos puedan utilizar los servicios y nos va a ayudar para que la gente que tiene menos problemas pueda utilizarlo. Y sin embargo, casi la pregunta que hay cada vez que se habla de eso es, uy, ¿qué va a pasar? ¿Y qué vamos a perder? ¿Y qué vamos a estar? ¿No? Yo ahí animaría a Juan Carlos, que lo tiene muy claro, a que de alguna manera fuera capaz de ese mensaje de llenar, ese mensaje de proponer, que fuera el que se pusiera en marcha, ¿no? Porque si no, casi estamos pegados contra la pared diciendo, uy, que me quede como estoy, ¿no? Porque, Sí, y las no, circunstancias. en ese contexto a mí me preocupa mucho lo que comentábamos hace un rato, que es que esto no esté en la agenda política, digamos. O sea, está la discusión de, pues, bueno, pues la inteligencia artificial, si nos quiere controlar, si no sé qué, y una visión, yo diría que casi, no sé, como muy reduccionista, desde luego, y no verlo como una posibilidad, algo que tenemos la posibilidad de controlar cómo se va a desarrollar. Es un poco como a veces comento en algunos lados, es como si la tecnología nos cayera del cielo, nos lloviera, no la hiciéramos nosotros mismos y además no tuviéramos la capacidad de influir sobre ella. Y yo, por supuesto, tengo la impresión de que hoy día modelos basados en software libre y inteligencia artificial abierta y demás serían muy beneficiosos, pero no veo eso en ninguna institución con capacidad de ponerlo en marcha. Ojo, no solamente instituciones públicas, muchas veces tampoco en empresas, en grandes empresas. Y lo veis un poco en la relación que están teniendo entre ellas, que al final hay unos sitios que parece que producen tecnología y los demás están poco más que a consumirla, ¿no? De todas formas, Jesús, tú yo crees que también tienes opiniones sobre esto, si querías complementar un poco lo que estábamos hablando. Sí, yo creo, yo, yo me parece que sí, que ahora mismo, desde un planteamiento muy general de qué tenemos y qué necesitamos y cómo llegar a resolver esos problemas de la gente, yo tengo claro que la única herramienta ahora mismo sigue siendo el software libre. Yo me muevo digamos, de modo ahora más en petit comité en dos ambientes. Uno era el instituto, aunque me he jubilado hace poco, pero sigo yendo para allá. Yo cuando me he jubilado, a mis alumnos, bueno, después de volver de trabajar en sociedades de formación en esto del INES al instituto, todos los años y al final he conseguido, por lo menos los 10 últimos años en los que he estado ya trabajando, que la primera semana yo estaba en un instituto de 140, 140 y tantos profesores, es decir, un instituto muy grande. Yo creo que es el más grande de Extremadura. Poner de acuerdo a toda la gente era muy complicado, pero conseguí que se viera la necesidad, ojo, hablo ya de recientemente, ¿vale? Por actualizar lo que pasó en tiempo en el sistema educativo, conseguir que la primera semana de clase, sobre todo en los grupos de primero de la ESO con 12 años, no se diera ninguna asignatura de ningún tipo y yo hicieron un horario especial, iba clase a clase, desarrollé una serie de actividades y demás para enseñarle a los alumnos de 12 años qué era un correo electrónico. A muchos alumnos, a muchísimos, les tuve que enseñar. Primero, me di cuenta de la historia y tuve que ir para atrás. Chicos, vamos a ver el ordenador apagado, este es el teclado, etcétera. Porque ellos usaban el móvil, pero no le pregunto dónde está la tecla arroba en un teclado ordenador porque no tienen ni idea dónde está. En el móvil está, pero en el otro es una combinación de teclas. Y te das cuenta que dice, aquí necesitamos, que es lo que han comentado yo creo ahora Juan Carlos y Carlos, y es el origen de todo esto, tú tienes que ser protagonista de lo que haces, no ser un mero consumidor. Si eres un mero consumidor, pues estamos lo que estamos diciendo. Bueno, viene la ola tecnológica, me da igual si es con inteligencia artificial, con lo que sea. Yo espero a que llegue. Y no, aquí hay que ser, yo siempre he sido de mi actitud, tenemos que ser protagonistas, que además era uno de los lemas que había en aquella época, ¿no? Protagonista de tu propio destino. Eso es así. Pero el otro contexto que decía en el que yo me muevo es
mi suegro con 90 años en un pueblo de 2.500 habitantes en la zona de La Vera. Y yo cada vez que voy a verle, voy cada 15 días normalmente, el hombre está bastante bien, me tiene apuntado en un papelito y me dice, te tengo deberes. Y esos deberes siempre son, ¿qué es lo que a él no le sale con el móvil para que le enseñe a hacer? No que se lo haga, sino que dime cómo, apúntame y demás, ¿no? Entonces, voy a volver alumnos a personas mayores que siguen necesitando que se les integre dentro de lo que es la sociedad de la información. Si es que es así. Entonces le puedes decir, pues mira, consume la tecnología, como propietario. Hombre, a ver, el software libre también lo puedes consumir, evidentemente. Pero si tú lo consumes, sabes que detrás de ese hilo hay mucha gente que está produciendo y siendo parte activa, ¿no? Entonces, yo me parece que, digamos, para mí el planteamiento es ese. O eres consumidor, con lo cual, bueno, te da igual lo que te venda, lo que te venga y demás. A este hilo ya adelanto para un próximo podcast que hablando con José Luis Redrejo, que vendrá y es desarrollador y siempre ha sido un tío de lo más inquieto, no pudimos hablar mucho tiempo porque le habían hecho algo en la boca y tenía problemas, no pudimos hablar mucho, pero me comentó, ilusionado como siempre, he instalado un sistema de inteligencia artificial libre en mi instituto y lo estoy alimentando con mis alumnos para que no coja cosas pirateadas, copiadas y bulos y demás de otros sitios. Con lo cual vuelves a ver que si quieres y sabes, pues se puede y lo está haciendo en un instituto. Entonces, es que por más vueltas que le doy, siempre llega a la misma conclusión. Entonces, que ahora la tecnología ha cambiado, que hay otros canales y demás. Sí, evidentemente, la sociedad ha cambiado. Pero el planteamiento base de no ser consumidor, sino que ser parte activa de lo que tú te eres como ciudadano, pues yo creo que se necesita exactamente igual que hace 25 años. Evidentemente hay que adaptarlo tecnológicamente, pero yo creo que las sociedades siguen exactamente igual. Eh, No sé si Creo, para bien o para mal, la verdad, pero siguen. Lo que decía antes de profesor, los profesores andan ahora diciendo que qué barbaridad la inteligencia artificial, los chats, porque ahora ya los alumnos nada más que saben copiar y no hay manera. Yo les digo, está solucionado el tema. En vez de preguntar al que no sabe, que el que no sabe te pregunte a ti. Entonces, yo cuando volví a la universidad, mi método de enseñanza era que me preguntaran los alumnos, porque yo era el que sabía, ellos lo que no sabía, y resulta que el sistema educativo está planteado para que el que sabe pregunte al que no sabe. Entonces, yo les decía, si yo les pregunto a usted por una película y no la han visto, no me van a saber preguntar nada. Pero si la han visto, me van a hacer preguntas y bastante. Luego, aquel que haya estudiado la materia me va a poder preguntar, el que no haya estudiado ese pobre no. Entonces, mi método era, ustedes me preguntan a mí y los apuntes están eliminados porque yo se los mando por correo electrónico entonces, porque no había por la plataforma que había en la universidad. Y los libros de eso tampoco hace falta, pues yo los voy mandando a ustedes tal. Y todo el mundo con un PC aquí mañana. Decían algunos, es que no lo tenemos. Digo, pues mire, yo cuando no tenía un libro, pues me iba en Sevilla e intentaba hacerme de él. Así que si no tiene PC, Y el que pues quiera vaya, entender, que entienda. para que, eso es, para que tiene todo el mundo. Y al final, que eran políticos de mierda que llegaban a la universidad de nuevo y que no tienen ni idea, pues conseguí que los alumnos me dieran en mi facultad la nota más alta cuando examinaron. ¿Por qué? Porque me adapté a su método de enseñanza, o sea, a su forma de vivir. Esto de que ahora todos los instrumentos tecnológicos fuera y volvamos otra vez a los apuntes para que la gente se rompa las muñecas escribiendo algo que ya está en todas partes. Es decir, ya el profesor ya no tiene que enseñar conocimiento en materia, si ya está, la materia la tiene, lo que tiene que enseñar es para qué sirve esa materia. ¿Eh? Y por lo tanto, habría que dar una vuelta a la educación en lugar de hacer los deberes por la tarde, hacer los deberes por la mañana. Por la tarde que estudien el vídeo que les manda y por la mañana se resuelven los problemas en clase y no con el padre o la madre que no tienen ni idea del asunto. Entonces, todos estos ayer vi por televisión, no sé si lo visteis, una carrera de bólido sin conductor, sin conductor. Pero es que dentro de 5 años estarán las ciudades llenas de coches sin conductor. ¿Cómo van a ser las ciudades? ¿Cómo van Lorenzo, a ser? yo creo que tenemos que hacer otro podcast sobre inteligencia artificial, invitar aquí a estos tres por lo menos también. Si os parece Totalmente. ya, para terminar, Carlos, ¿qué te parece hacer un resumen de la experiencia en unas frases? Tanto la importancia que tuvo como cómo
fue que lo conseguisteis hacer? Sí, ya sé que es muy difícil resumir en un titular. Hombre, hay un criterio que en el fondo, yo por lo que he leído, y Ortega ya lo decía en su época, todas las tecnologías nacen de una situación de necesidad. En este caso, la necesidad nuestra era resolver un problema que no lo podíamos resolver de la manera en la que estaba. Entonces aparece una puerta y esa puerta te abre posibilidades, ¿no? Pues aquello ocurrió en Extremadura. La propia necesidad de dar respuesta a un problema que te superaba ampliamente, pues fue la que nos permitió ver que había una tecnología concebida de una manera distinta a como se estaban haciendo las cosas y que aquel camino estaba, vuelvo a repetir, con la suerte de que había personas que estaban dispuestas a confiar en que eso era posible y luego arrastrado un poco por la ilusión de una comunidad que la gente de ciencia y la gente que verdaderamente es sabia, siempre son generosos, ¿no? Y esa confianza en esa comunidad de personas que de manera generosa desde hacía mucho tiempo estaban trabajando ahí, ayudó mucho, ¿no? Quizás estuvimos en el punto de encuentro. Estaba la necesidad, hubo personas que confiaron en que era posible, que no les dio miedo el embarcarse en esa historia y luego tuvimos pues, el grupo de amigos y de gente buena que fue capaz de ayudarnos a resolver un montón de problemas, porque luego se presentaron una lista muy gorda de problemas, pero era maravilloso ver cómo había gente que, ya te digo, que de manera generosa echaba una mano y lo solucionaba, ¿no? Y a mí me ilusionó muchísimo en toda aquella época cómo venía gente de fuera y además venía con ganas de colaborar. Por ejemplo, Alan Kay. Aquel, yo no era uno del software libre como tal, ¿no? Pero el tipo había visto que nos habíamos preocupado por el sistema educativo y él traía su historia de que desde hacía mucho tiempo su obsesión era el sistema educativo y se vino aquí a colaborar en esa historia pensando que aquello podía ayudar, ¿no? En esa confianza y yo creo que tuvimos la suerte de que se dieron las circunstancias y bueno, llegó hasta donde pudo llegar, pero como decía el otro día cuando nos reunimos después de mucho tiempo, ahí están, ¿eh? Los hijos del INE están por ahí sueltos por muchos sitios y en cualquier Sí. momento aquello puede volver a desencadenar una, una, una nueva historia aquí o en cualquier otro sitio, ¿no? Yo creo que sí sería interesante compartir la experiencia de cómo fue, que fue un asunto que se coincidieron una serie de cuestiones y que luego se pudo poner en marcha, ¿no? Y también es verdad que ahí, quizá para los tiempos en los que vivimos ahora, donde estamos muy acostumbrados, blanco, negro, tú conmigo, contra mí y tal, también sería bueno que incluso se retomara un poco el tema de que la cosa de la política no es ganar, sino buscar acuerdos y buscar colaboración con unos y con otros para que las cosas funcionen, ¿no? En este caso, eh, tuvimos la suerte de que hubo alguien que fue capaz de imaginar y que fue capaz de ilusionarse y que luego además tuvo un comportamiento muy generoso con todos los que estábamos implicados en la historia y que pudimos llevarlo adelante, ¿no? Eh, si eso se pudiera repetir en otros entornos, pues yo estoy seguro que saldría bien, porque ahora son más las posibilidades todavía que hay, ¿no? Juan Carlos, ¿cuál sería tu resumen entonces ya? Yo una frase solo. Fuimos, lo vimos los primeros, pero no nos siguió casi nadie. Creo que es un buen resumen de todo esto. Yo, bueno, quiero daros especialmente las gracias a los tres. Jesús, que está sirviéndonos de hilo conductor de todo esto, pero hoy obviamente de forma muy especial, Carlos, Juan Carlos, por todas estas, iba a decir anécdotas, pero yo creo que son mucho más que anécdotas que nos habéis comentado de vuestra forma de ver todo esto
Y yo diría que esa forma de ver el mundo que hizo posible que al menos se probara este modelo, que si no, pues nos habríamos quedado sin saber si había posibilidades de que funcionara o no. Y yo creo que vosotros fuisteis no los únicos, pero sí unos de los primeros y uno de los experimentos, yo creo que más interesantes de todo esto. Muchas gracias. Y tenemos que hablar de eso de inteligencia artificial, yo creo también. Totalmente. Seguimos, seguiremos.